súper facilísimas. En el vídeo de hoy nos vamos a ocupar de las condiciones anormales del campo. ¿Cuáles son? Y en el próximo vídeo trataremos cuando el jugador tiene alivio sin penalización de una condición anormal del campo y cómo debe llevar a cabo el procedimiento para tomar el alivio en el área general, en el bunker, en el green. Las reglas consideran que las condiciones anormales del campo no son parte del desafío del juego del campo, por lo que permiten al jugador el alivio sin penalización de ellas siempre que se cumplan determinados requisitos y procedimientos. Es por tanto muy importante que el jugador en su interés las conozca a fondo. Las condiciones anormales del campo son 4: la obstrucción inamovible, el terreno en reparación, el agua temporal y el agujero de animal. Empecemos con la obstrucción inamovible. ¿Qué es una obstrucción inamovible? Pues es un objeto artificial que no se puede mover sin un esfuerzo irrazonable o sin dañar la obstrucción o el campo, como una caseta de baños, una papelera que está fija en el suelo, un banco fijo, los monolitos de las salidas de los hoyos. No son obstrucciones inamovibles los objetos de límites ni los objetos que el comité ha declarado objeto integrante. En las imágenes de abajo vemos una valla de fuera de límites. Es un objeto de límites, no es una obstrucción inamovible. Y un objeto integrante que el comité ha declarado que es el perímetro del estanque, declarado como objeto integrante. No hay alivio sin penalización de ninguna de las dos cosas. Una obstrucción inamovible puede ser una obstrucción movible que el comité ha declarado obstrucción inamovible. Por ejemplo, las cuerdas de protección del green, para que los jugadores no las muevan, el comité las declara obstrucción inamovible. El jugador tendrá alivio, pero no puede moverlas. Y el comité puede definir también las obstrucciones temporales en el campo, junto al campo, como obstrucciones inamovibles temporales. Por ejemplo, las instalaciones de las grandes competiciones. Bien, ya sabemos qué es una obstrucción inamovible. Vamos a ver ahora qué es un terreno en reparación. Pues es el terreno que así ha definido el comité. ¿Cómo lo define? Pues marcándolo, o de otra manera, por ejemplo, definiéndolo en regla local. En las imágenes de abajo vemos un terreno que el comité ha definido con estacas como terreno en reparación. Y a la derecha vemos un árbol joven que tiene un lazo azul, que seguramente el comité lo habrá definido en las reglas locales, indicando los árboles jóvenes con tutor con lazo azul son terreno en reparación. Además del terreno que ha definido el comité, ya sea en reglas locales o ya sea mediante líneas o estacas, además de eso, también es terreno en reparación cualquier agujero que ha hecho el comité o personal de mantenimiento al preparar o mantener el campo, aunque no esté marcado. El agujero por sí mismo es terreno en reparación. Y también el terreno en reparación, aunque no esté marcado, el material apilado que va a ser retirado. Pero tiene que tener la condición de ir a ser retirado, si no, no será terreno en reparación. Y por último, es terreno en reparación también cualquier hábitat de animal que puede ser dañado, no hábitat de gusanos o insectos. También aunque no esté marcado. Y sobre los márgenes, ¿qué nos dicen las reglas? Pues nos dicen que los márgenes deberían estar definidos por estacas o por líneas. Se suelen hacer estacas azules, líneas blancas. Cuando hay estacas y línea a la vez,
es la línea la que define el terreno en reparación. Las estacas no tienen significado, manda la línea. Las estacas y la línea están dentro del terreno en reparación. Las estacas son obstrucciones movibles, se pueden mover sin penalización, a no ser que una regla local determine que son obstrucciones inamovibles. ¿Qué parte del terreno es terreno en reparación? Pues todo el terreno dentro de los márgenes del área definida es terreno en reparación, todo el terreno. Y también es terreno en reparación cualquier objeto natural en crecimiento, enraizado en ese terreno en reparación, aunque se extienda fuera del margen, por encima del suelo, fuera del margen del área definida como terreno en reparación. Aquí tenemos un arbusto que está protegido como terreno en reparación, cuya rama se extiende fuera del margen. Esa rama también es terreno en reparación. Pero no es terreno en reparación cualquier parte unida al terreno o por debajo del mismo, por fuera del margen del terreno en reparación. Tenemos aquí este árbol que está creciendo, un crecimiento dentro del terreno de reparación. El árbol es el entero terreno de reparación. Si una bola se encuentra en una rama fuera del margen del terreno de reparación, pero está en el árbol, esa bola está en terreno en reparación. No así aquellas raíces que están unidas al suelo, por debajo del suelo, fuera de los márgenes del terreno en reparación. Eso no es terreno en reparación. Bueno, ¿y el resto de daños en el campo? ¿Qué pasa con ellos? En las rodadas de vehículos, los alcorques, las escorrentías, pues eso no son condiciones anormales del campo, no. Son solamente terreno en reparación, lo que hemos dicho, el terreno marcado definido por el comité, el agujero hecho por el comité o por un cuidador del campo, el material apilado para ser retirado y el hábitat de animal que puede ser dañado. Esos son los únicos que por sí mismos son terreno en reparación. El resto, para ser terreno en reparación, tendrán que ser definidos o marcados por el comité, ya sea marcados o con una regla local definidos. Si tenemos dudas de si esto es terreno en reparación o no, bueno, pues lo que hacemos es que jugamos una segunda bola bajo la regla 21C3, que en un vídeo próximamente explicaremos. Hemos visto obstrucción inamovible y terreno en reparación. Vamos a ver ahora agua temporal. Ya. El agua temporal es cualquier acumulación temporal de agua en la superficie del terreno que cumpla los siguientes requisitos: agua de lluvia o agua de riego en la superficie del terreno. No puede estar en un área de penalización. En área de penalización no existe el agua temporal. Y el agua tiene que permanecer visible, que se vea el agua. No basta con que el terreno esté húmedo, fangoso, blando, no. Tiene que verse el agua antes o después de que el jugador se coloque, tome su stance, pero tiene que verse, sin presionar el suelo, claro, al tomar el stance. Un caso particular, la nieve y el hielo natural son agua temporal o impedimentos sueltos a elección del jugador. Y por último vamos a ver el agujero de animal. Se refieren las reglas a cualquier agujero hecho por un animal, excepto los hechos por gusanos o insectos. Incluye el agujero y además el material suelto que ha extraído el animal para hacer el agujero. Y también incluye los caminos o las sendas marcados en el terreno que van hacia el agujero. Y también incluye cualquier área en el terreno que el animal ha levantado o alterado como resultado de la excavación. En el próximo vídeo veremos el alivio sin penalización de una condición anormal del terreno, cuándo hay interferencia y cómo se procede al alivio en las diferentes áreas del campo.
darle al like y suscribíos. Os recibiremos con los brazos abiertos. Hasta el próximo vídeo.